Los métodos anticonceptivos seguros son dispositivos, medicamentos o cirugías que tienen la finalidad de evitar un embarazo. Los métodos se clasifican en hormonales, evitando la ovulación y espesan el moco cervical, de barrera, que impide que los espermatozoides lleguen al óvulo, y quirúrgicos o esterilización. Se cortan las trompas de falopio o los conductores deferentes para evitar que los espermatozoides y el óvulo tengan contacto. También se les puede clasificar por su duración, ya que hay de un solo uso, de corta y larga duración o permanentes. Si bien todos sirven para evitar un embarazo, solo el condón o preservativo evitan el contagio de una infección de transmisión sexual. Preservativo masculino. Es uno de los métodos anticonceptivos más usados. Es una funda delgada de látex poliuretano que se coloca sobre el pene erecto antes de la relación sexual. Un dispositivo en el extremo del preservativo atrapa el esperma que impide que llegue al útero y que el óvulo sea fecundado. Evita que ocurra el embarazo, pero también protege contra las infecciones de transmisión sexual. No contiene hormonas y no requiere usar anticonceptivos adicionales para ser eficaz. Se debe usar un preservativo nuevo cada vez que tengas relaciones sexuales. Estos vienen en diferentes formas, tamaños y materiales para adaptarse a los gustos y sensibilidad de cada uno. No afecta la menstruación. Se puede conseguir gratuitamente en los centros de salud y hospitales, también en farmacias o negocios. Modo de uso. Se retira cuidadosamente el preservativo de su envase, se aprieta el dispositivo situado en la punta y se desliza sobre el pene erecto. Una vez terminado el acto sexual, el preservativo se retira asegurándose de que no se derrame nada y no esté roto. Preservativo femenino. Funciona de la misma manera que el preservativo masculino, la diferencia es quien lo lleva puesto. El preservativo femenino se desliza dentro de la vagina, donde se crea una barrera delgada y lubricada de poliuretano que impide que los espermatozoides lleguen al cuello uterino. Evita que ocurra el embarazo y infecciones de transmisión sexual. No requiere hormonas ni métodos anticonceptivos adicionales para funcionar. Se debe de usar uno nuevo cada vez que se tenga relaciones sexuales. El preservativo femenino tiene un anillo en el extremo cerrado que lo mantiene en su lugar dentro de la vagina. Modo de uso. Se aprieta el anillo flexible e insertar el preservativo como se insertaría un tampón. Se empuja hasta el fondo y el extremo abierto debe colgar un par de centímetros fuera de la vagina. Una vez terminado el acto sexual, toma el extremo abierto con cuidado, retorcerlo para cerrarlo y retirar cuidadosamente, sin derramar nada. Este anticonceptivo se puede conseguir gratuitos en los centros de salud y hospitales. También se consiguen en farmacias y negocios. No se necesitan recetas médicas y no hay restricciones. Pastillas anticonceptivas. ¿Qué son? Las pastillas anticonceptivas son píldoras las cuales se toman todos los días y contienen hormonas que modifican la manera en la que funciona el organismo y previenen los embarazos. ¿Cómo funciona la pastilla? Estas impiden que el esperma llegue al óvulo, es decir, detiene la fecundación. Las hormonas por las que las pastillas están compuestas no dejan que se produzca la ovulación, haciendo que no haya óvulo que el esperma pueda fecundar. Además, las hormonas también hacen que el moco del cuello uterino sea más espeso, lo cual hace de barrera bloqueadora, impidiendo la llegada del esperma al óvulo. ¿Cómo se toman? Las pastillas anticonceptivas se toman mediante vía oral, como cualquier otro tipo de pastillas o píldora. Se toma una píldora por día aproximadamente a la misma hora durante 21 o 28 días, según el tipo de pastillas. En el envase de 21 días se deja de tomar durante 7 días y en el envase de 28 días se toma las que no contienen hormonas durante 7 días. Las mujeres tienen su periodo cuando se dejan de tomar las píldoras que contienen hormonas. ¿Cuál es su nivel de eficacia? La efectividad de las pastillas es alrededor del 98%, pero son una buena forma eficaz para el control de natalidad, siempre y cuando se las toma adecuadamente, ya que si no corre el riesgo de embarazo. La eficacia de cada tipo de método anticonceptivo depende de muchas cosas. Entre ellas se encuentra si una persona tiene alguna infección o está tomando algún medicamento, pero se recomienda visitar a un médico para comprobar si los consumos afectan la eficacia. Protección contra las ETS.
Las pastillas anticonceptivas no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Las parejas que tienen relaciones sexuales o cualquier tipo de contacto sexual siempre deben usar preservativo junto con la pastilla anticonceptiva para protegerse de las ETS. Efectos secundarios. Efectos negativos: dolor de cabeza, sensibilidad en los senos, náuseas, cambios en la menstruación, pérdida de sangre. Efectos positivos: alivio de dolores menstruales, alivios de cólicos. Algunas pastillas evitan la aparición de acné, de anemia, de quistes en los senos y ovarios. La inyección. Es una inyección de hormonas, progesterona o progesterona y estrógeno, que impide que los ovarios liberen óvulos y espesa la mucosidad del cuello uterino, lo que dificulta la movilidad de los espermatozoides. Funciona de manera muy similar a otros anticonceptivos hormonales como la pastilla, excepto que una inyección tiene efecto durante 1 o 3 meses, según su tipo. Sus efectos no son reversibles una vez administrada. Este anticonceptivo es muy bueno para evitar embarazos, pero no protege de enfermedades de transmisión sexual. En algunas personas pueden causar sangrado irregular, hacer que la menstruación dure menos o sea más leve, o directamente que no venga la menstruación. Se puede conseguir de manera gratuita en los centros de salud, hospitales y también en las farmacias, pero con un costo. Si estás lactando, se recomienda el anticonceptivo de solo progesterona. Los implantes anticonceptivos son una opción anticonceptiva a largo plazo para las mujeres. Un implante anticonceptivo es una varilla plástica flexible del tamaño de una cerilla que se coloca bajo anestesia local, debajo de la piel en la parte superior del brazo. Libera una dosis baja y regular de una hormona progestacional para engrosar la mucosidad del cuello del útero y afinar el revestimiento del útero. Los implantes anticonceptivos también suelen inhibir la ovulación. Una vez hecho esto, hay poco para hacer o recordar. El implante libera hormonas durante 3 años, por lo que es una buena opción para todas las mujeres que quieren un anticonceptivo confiable de acción prolongada. Si decidís volver a ser fértil, el implante se retira con otra cirugía menor y sus efectos desaparecen con rapidez. Los anticonceptivos son gratuitos, así lo establece la Ley 25.673. Pedilos en centros de salud y hospitales. También se entregan gratis a través de obras sociales y prepagas. Eliminación. El implante anticonceptivo puede evitar el embarazo hasta por 3 años. Se debe retirar y reemplazar a los 3 años para seguir contando con la protección contra embarazos no deseados. Es posible que el profesional de salud recomiende quitar el implante anticonceptivo antes de desarrollar lo siguiente: migraña con aura, enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular, presión arterial alta no controlada, ictericia y depresión importante. Para retirar el dispositivo, el profesional de salud inyectará una anestesia local en el brazo por debajo del implante. Luego hará una pequeña incisión en la piel y empujará el implante hacia este corte hasta que la punta sea visible y se pueda retirar con la ayuda de forceps. Parche anticonceptivo. El parche es un tipo de método anticonceptivo que contiene las hormonas estrógeno y progestina. Se lo pone en alguna parte de su cuerpo donde libera hormonas que se absorben a través de la piel para prevenir embarazos. Además, tiene muchos otros beneficios para la salud. Su modo de uso: se debe colocar el primer parche el primer día del comienzo del periodo menstrual para tener protección inmediata contra el embarazo. Se debe aplicar un nuevo parche una vez por semana durante 3 semanas seguidas, siempre el mismo día, para mantener la protección. La 4ª semana se deja de descanso para que aparezca la nueva menstruación. Después de la semana de descanso, es posible que todavía continúe con el sangrado cuando se coloque el otro parche. Esto es normal, pero el parche se debe colocar el mismo día de la semana en que se colocó durante el último ciclo. De lo contrario, podría comprometer la protección. El parche se puede comprar en cualquier farmacia con receta médica. Ventajas: es seguro y sencillo de utilizar. Se coloca una vez a la semana, por lo tanto hay menos riesgo de que se olvide. Es compatible con el uso de preservativo masculino o femenino. Disminuye los dolores menstruales intensos. Ayuda a regular los ciclos menstruales. Disminuye la posibilidad de quistes en los ovarios. Desventajas: ocasionalmente produce sangrado de escasas intensidades entre los periodos menstruales.
puede desplegarse parcial o totalmente, no protege de las infecciones de transmisión sexual ni del VIH. Al igual que en el caso de los anticonceptivos orales, ciertos medicamentos y suplementos pueden disminuir la eficacia del parche anticonceptivo. El DIU es un dispositivo de plástico de unos 3 centímetros y con forma de T. Actualmente existen 2 tipos de DIU, según tengan en el vástago de la T, cobre o una hormona femenina. En el extremo inferior lleva unos hilos de material plástico que asoman a la vagina unos 3 centímetros. Estos hilos sirven para facilitar la extracción y comprobar si el DIU está en su sitio cuando se haga una exploración ginecológica. Aunque no se conoce con exactitud, se sabe que la presencia del DIU en el interior del útero desarrolla un medio no favorable para la anidación de un óvulo fecundado, es decir, impide la implantación del óvulo en la matriz y así evita el embarazo. ¿Quiénes pueden utilizarlo? Cualquier mujer de cualquier edad que quiera prevenir un embarazo y tenga menstruaciones regulares, haya tenido o no hijos. Son muy eficaces y en torno al 99%. El DIU puede mantenerse 5 o más años y su seguridad sigue siendo la misma. ¿Cómo se debe colocar y retirar? Debe ser colocado y retirado por un ginecólogo o un médico de experiencia. El DIU afecta la fertilización dañando los ovocitos y espermatozoides. Se ha demostrado que el cobre es espermicida. Aquellos dispositivos con un contenido alto de cobre pueden mantenerse colocados más de 5 años sin perder eficacia. La única desventaja es que aumenta el sangrado menstrual y a veces el dolor de la regla, por lo que no se aconseja en mujeres con reglas abundantes o dolorosas. El anillo vaginal es un método anticonceptivo muy fácil de utilizar, que te ofrece 28 días de protección. Te explicamos brevemente cómo funciona, cómo se coloca y así como los pros y contras que puede tener. Su cómodo diseño permite su fácil inserción en la vagina sin causar molestias durante el tiempo que permanece en el interior. Es un anticonceptivo hormonal combinado, contiene etonogestrel, una hormona similar a la progesterona, y etinilistradiol, una hormona similar al estrógeno. Su principal función es la inhibición de la ovulación. Si no hay óvulo, no hay fecundación. Debes de colocarlo entre el día 1 y 3 de tu sangrado menstrual. Te recomendamos optar una posición muy cómoda para ti y colocar una manta limpia o toallas por debajo, por si se te llega a caer. Deberás de traerlo puesto durante 3 semanas. Si por alguna razón se llegara a salir y se cae al piso, tienes que lavarlo con agua fría rápidamente y volver a colocarlo. Nunca utilices agua caliente. Si pasan más de 3 horas fuera de tu cuerpo, tendrás que utilizar condón durante 7 días. Nada más presentarás un leve sangrado. Posteriormente deberás de colocar otro nuevo. Ventajas del anillo. Es muy fácil de colocar y no requiere de atención diaria. Tiene una efectividad del 91 al 99,7%. Su combinación hormonal es baja y de liberación constante, lo que disminuye efectos como los vómitos, dolor de pecho o dolor de cabeza. Su eficacia no disminuye si tienes vómitos o diarreas, algo que sí ocurre con los anticonceptivos orales. No interrumpen las relaciones sexuales con penetración. Su efecto hormonal hace la menstruación regulares, más ligeras y menos dolorosas. Disminuye el riesgo de padecer cáncer de endometrio y ovario. Desventajas del anillo. El anillo no evita las infecciones de transmisión sexual, no es apto para todas las mujeres. De los anticonceptivos hormonales mensuales es el más caro. ¿Quién no puede usar el anillo vaginal? Como todo método anticonceptivo hormonal, te recomendamos acudir con un ginecólogo para valorar si es un método seguro para ti. Aunque no son todas las razones, está contraindicado para fumadoras, sobre todo después de los 35 años, obesidad, diabetes no controlada, migrañas y si padeces algún tipo de cáncer. ¿Se puede utilizar durante la lactancia? No se recomiendan los anticonceptivos hormonales combinados. Si querés utilizar un método hormonal, puedes recurrir a la pastilla de solo progestina o al implante. ¿Se puede retirar mientras tengo relaciones sexuales? No. El anillo debe mantenerse dentro de la vagina en todo momento. Tu pareja no notará que está ahí ni les causará molestias.
¿El anillo vaginal causa aumento de peso? Solo si hay un bajo porcentaje de mujeres que presentan un aumento de peso. De hecho, todos los anticonceptivos mensuales son los que tienen menor probabilidad de producir este efecto. Los espermicidas no son muy eficaces cuando se usan solos. Lo mejor es combinarlos con un método de barrera como un preservativo o un diafragma. Existen muchos tipos, desde espuma hasta cremas y pastas, pero todas funcionan de manera similar. Las sustancias químicas que contienen los espermicidas dificultan el movimiento de los espermatozoides dentro de la vagina. Las instrucciones para usarlo dependen del método de barrera al que se aplique. Lo importante es verificar que el espermicida no haya pasado de su vencimiento. Se deja este método en la vagina durante al menos 6 horas después del acto sexual. Algunas mujeres tienen reacciones alérgicas o irritación debido a que las sustancias químicas contienen el espermicida. Tiene una efectividad del 72% para prevenir embarazos. Se consigue en farmacias o negocios. La simploclasia es el método anticonceptivo permanente en la mujer. Diagrama del antes y después de la esterilización femenina. A la simploclasia se la puede llamar de otras formas comunes como la ligadura de trompas o simplemente al estar operada. Es una cirugía muy sencilla, de baja complejidad y ambulatoria. No pasarás ninguna noche en el hospital. Anteriormente era irreversible, actualmente se puede recobrar la fertilidad, pero depende de la técnica que se haya empleado. Una vez que el óvulo está afuera, la trompa de falopio se encargará de transportarlo hacia el útero, ya que cuenta con pequeñas vellosidades llamadas cilios que tienen movilidad. Si durante este periodo de tiempo la mujer tiene relaciones sexuales sin protección anticonceptiva, los espermatozoides viajarán desde la vagina hacia llegar a las trompas de falopio, donde se encuentra con el óvulo y uno de ellos lo fecundará. Si ocurre la fecundación, el embrión viajará de la trompa de falopio hasta el útero para que pueda implantarse en el endometrio. Es muy común que se realice este procedimiento tras una cesárea o un parto natural. Sin embargo, se puede realizar en cualquier momento. El día del procedimiento se les aplicará una sedación o anestesia general y se realizarán 2 pequeños cortes en el área abdominal. Su efectividad es del 99,5% al 100%. No produce ningún tipo de efectos secundarios. Desventaja: no protege contra las ITS, aunque sí puede ser reversible. Los procedimientos son costosos, poco efectivos y no todos son candidatos a ellos. Ponete a pensar si realmente ya tuviste el número de hijos que querías, incluso el caso de que te separes de tu actual pareja y te enamoras de otra pareja. Aunque no lo creas, al encontrar una pareja nueva es una de las principales causas por las que las mujeres buscan una reversión. Médicamente hablando, no hay impedimento para realizar este método anticonceptivo quirúrgico. Riesgos: los producidos por la anestesia, hemorragia, infección, aparición de hernia en las incisiones, formación de adherencias, un embarazo debido a un mal procedimiento que permitió la regeneración de las trompas. La vasectomía es un método anticonceptivo permanente. De todos los métodos anticonceptivos, es el que mayor efectividad tiene. Durante la vasectomía no se dañan los testículos ni la producción de testosterona, por lo tanto no produce este tipo de problemas ni al pasar de los años. Existen muchas técnicas por las cuales se puede realizar la vasectomía o esterilización masculina, pero en cada una de ellas se tendrá el objetivo de cortar los conductos deferentes. Solo requiere de anestesia local y consiste en que el médico realizará un par de incisiones en el escroto para localizar los conductos deferentes. El procedimiento no toma más de 30 minutos, no requiere de hospitalización. Los cuidados son mínimos, podrás reanudar casi todas tus actividades al día siguiente, pero no deberás hacer grandes esfuerzos al menos por una semana. Ventajas: no produce ningún tipo de efecto secundario, su efectividad es del 99,85 al 100%, no interfiere en las relaciones sexuales, dura el resto de tu vida reproductiva. Desventaja: no te protege contra las ITS, aunque sí puede ser reversible, los procesos son muy costosos y pocos efectivos, no todos son candidatos a ellos.
es el precio de la vasectomía? La vasectomía puede ser gratuita en centros de salud. ¿Qué es la vasectomía sin bisturí? No te dejes llevar por el nombre en el sentido de que es sin bisturí. Implica que no van a realizar cortes en el escroto. En este tipo de procedimientos literalmente no se utiliza un bisturí, sino que unas tijeras especializadas para abrir el escroto. Ventajas: el corte que se hace es mucho más pequeño, por lo que solo requiere de un día de recuperación. ¿Tras la vasectomía seguiré eyaculando? Sí, seguirás expulsando líquido seminal, pero sin espermatozoides. Recuerda que ante cualquier molestia o duda deberás acudir a tu profesional. La pastilla de emergencia. La anticoncepción de emergencia ofrece a las personas una última oportunidad para prevenir un embarazo no deseado. Se puede usar después de que otro método anticonceptivo haya fallado, después de tener relaciones sexuales sin protección o en el caso de una agresión sexual. Pueden reducir las posibilidades de embarazo drásticamente, dependiendo de dónde estés en tu ciclo y qué tipo elijas. Las píldoras anticonceptivas de emergencia son más eficaces cuanto antes la tomas, pero pueden tener un efecto hasta 4 o 5 días, 96 a 120 horas, después de tener relaciones sexuales sin protección, dependiendo de dónde te encuentres en tu ciclo y de tu píldora que tomes. ¿Cómo funciona? Modifica el moco cervical en el canal endocervical por medio de las glándulas que lo revisten. Produce moco cervical. Este protege a los espermatozoides del medio ácido de la vagina. La pastilla del día después, gracias a las hormonas que la componen, modifican las características del dicho moco cervical, haciéndolo más hostil para la supervivencia de los espermatozoides. Retrasan o inhiben la ovulación. Esto significa que evitan o retrasan la salida del óvulo del ovario e impiden que entre en contacto con los espermatozoides. Evita la implantación, es decir, evita que los óvulos ya fecundados se adhieran a las paredes del útero, modificando las características del tejido en donde se implanta el embarazo, el endometrio. Eficacia de la pastilla. Si se toma antes de las 24 horas, la eficacia es alrededor del 90%. Transcurrida más de 72 horas, la eficacia disminuye al 75%. La eficacia es mayor mientras se utilice lo más pronto posible después de las relaciones sexuales sin protección. Los efectos secundarios de esta pastilla pueden incluir dolores de cabeza, dolor abdominal, sensibilidad en los senos, mareo, fatiga, náuseas y vómitos. Si tienes propensión a las náuseas, puede ser una buena idea tomar la píldora anticonceptiva de emergencia junto a un medicamento contra las náuseas. Si vomitas durante las 2 horas primeras después de haber tomado la píldora de emergencia, es posible que necesites otra dosis. Los efectos secundarios a menudo desaparecen después de aproximadamente un día. Si bien la píldora de contracepción de emergencia no deben utilizarse como método anticonceptivo principal, es poco probable que su uso repetido cause daños graves y es más seguro que un embarazo. A la mayoría de las personas que toman el anticonceptivo de emergencia les llega su siguiente periodo antes de lo esperado, pero también les puede llegar un poco más tarde. Estas pastillas también pueden causar manchado leve, un sangrado no menstrual.